Bueno, miren, hoy quiero hablarles de un tema acerca de los milagros. Son una evidencia del carácter de Dios. Dígalo conmigo, los milagros son una evidencia del carácter de Dios. Esto que vamos a tratar nos enseña de cómo es que debemos caminar en la vida cristiana en tiempos difíciles. Es lo que nos enseña. ¿Cómo es que debemos caminar nosotros como cristianos en tiempos difíciles? Esto es lo que nos enseña este pasaje. Por eso el Señor hace una revelación y dice: el día tiene 12 horas y el que anda de día no tropieza. Porque nosotros como cristianos debemos dar testimonio de lo que es el amor, la gracia y el poder de Dios. Este pasaje que hemos leído nos enseña también, hermanos, en primer lugar, sobre cuál es nuestra actitud en tiempos difíciles. ¿Cuál es nuestra actitud en tiempos difíciles? Dígalo conmigo, ¿cuál es mi actitud en tiempos difíciles? Porque mire, hay problemas normales, pero también hay problemas graves. Y también hay problemas que nos hacen crisis, que a veces esos problemas nos dejan heridas profundas, que duelen mucho. Y no podemos negar, hermanos, que todos pasamos por esos momentos sombríos en la vida que a veces nos es difícil de entender. Y buscamos respuestas, buscamos ese aceite, ese bálsamo que venga a consolarnos, pero Dios muchas veces se pregunta: bueno, ¿y dónde estás? Andas en todos lados menos donde debes estar. Buscamos en todas partes menos donde debemos y podemos encontrar la solución. Por eso Dios le habla a Job cuando lo cuestiona y le dice acerca del por qué él tenía que pasar esos sufrimientos, si era un hombre justo, había hecho todo lo correcto a su alcance. Y Dios le dice: bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo ordenaba todo el universo? O sea, ¿quién eres tú para darme órdenes a mí? Es lo que Dios le está diciendo a Job. O sea, ¿qué acaso ignoras que yo soy soberano? Y que yo hago lo que yo quiero. ¿Lo ignoras? Y que tú existes porque yo soy. Y esa ignorancia nuestra es la que a veces nos hace caer en esos terrenos pantanosos, en esos terrenos, hermanos, desérticos, que nos hacen llorar. Porque todos, hermanos, pasamos por esos momentos difíciles. Pasamos por esos momentos que nos harán llorar y quedaremos en el vacío. Y con mucha frecuencia, hermanos, como que no entendemos del por qué suceden las cosas y del por qué tenemos que pasar esos momentos difíciles en nuestra vida. A veces son sucesos que nos ocurren y que son muy difíciles de entender el por qué o el para qué. Y precisamente son esos momentos en donde pensamos mejor claudicar. Es más, decimos: hasta aquí, ya no se puede. Eso lo he visto y lo he escuchado muchas veces y lo he vivido. Donde decimos: ya no se puede, no sé qué pensar, no sé qué hacer.
que a veces quisiéramos abandonar todo, dejar todo y decir ya no se puede. Pero Jesús dice claramente que nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz. El mundo tiene razón de actuar de esa manera porque no conocen a Dios, pero nosotros que conocemos a Dios, pero nosotros que sabemos de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros, sea cual sea nuestra situación. El problema es que a veces estamos mal sintonizados. Tal vez estamos pasando en ciertos momentos, hermanos, por problemas económicos. Tal vez estamos pasando por problemas familiares, o problemas matrimoniales, o problemas laborales. A veces son problemas personales, hermanos, que nos marcan, que se hacen tóxicos en nuestra vida y que a veces decimos, creo que para mí la única salida es abandonar este mundo y se acabó todo. Tal vez el problema sea un problema de salud, con una enfermedad que apareció de repente y que avanza y avanza y avanza y no sabemos qué hacer. Y todas esas clases de problemas, hermanos, tal vez han frustrado nuestros sueños, han frustrado nuestros anhelos, nuestros deseos. Y nuestra situación se vuelve muy triste y se vuelve a veces muy lamentable. Vuelvo a repetir, todos, hermanos, absolutamente todos pasamos por momentos sombríos en la vida. Cualquiera que sea nuestra situación y cualquiera que sea nuestra posición. Muchas veces esos problemas, hermanos, se prolongan y no entendemos por qué Dios no ha hecho nada para detenerlos. Pero es precisamente, hermanos, en la Biblia donde podemos encontrar la respuesta a nuestra necesidad, cualquiera que ésta sea. ¿Lo creen ustedes de verdad, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Que no hay imposible para, no hay nada imposible, pero el problema es que a veces estamos mal enfocados, estamos mal sintonizados. Sí tenemos fe, sí creemos, sí sabemos, pero estamos mal enfocados, estamos mal sintonizados. Y la Biblia dice muchas cosas, pero tenemos que hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación, porque solamente acudimos a ella en lo que nos conviene y no en lo que debemos, para que ésta pueda surtir efecto en nuestra vida. Como cristianos, hermanos, no debemos vivir en tinieblas. Quizá tal vez pasemos por tinieblas, pero no vivimos en las tinieblas. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia, Colosenses capítulo 1, verso 13, y vea lo que el apóstol Pablo nos dice. Porque no es valioso lo que yo diga, sino lo que dice la Biblia, hermanos. Lo que dice la Biblia. Y el apóstol Pablo, un hombre de mucha experiencia y un hombre que también pasó por sufrimientos como usted no se imagina, nos dice de la siguiente manera en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que podemos pasar por momentos difíciles, hermano, pero jamás debemos dejar que los problemas vengan a estacionarse en nuestra vida para siempre. Que van a venir, sí, que lleguen,
pero no son bienvenidos. Nosotros conocemos el nombre que es sobre todo nombre, a quien damos honra, gloria y alabanza, de que en ese nombre todas las cosas son posibles, porque así lo dijo Él. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él se los va a conceder. Ahora vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 1, verso 6. Capítulo 1 de Primera de Juan. Es algo, son pasajes que ya casi nosotros manejamos con mucha rapidez. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego la clave: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, por favor escúchenme, no hay religión en el mundo que pueda librarnos de las tinieblas, por muy buena que parezca, por muy adornada de símbolos y figuras decorativas que tengan, o por muy carismáticos que sean. Solamente el Señor Jesucristo puede librarnos de todo eso. ¿Por qué solo Él? Porque Él a sí mismo lo declaró. Vaya conmigo y lo lea usted. Yo no quisiera a veces molestarlos con que estén buscando, porque muchas veces no encuentran. Pero mire lo que dice San Juan 8:12, y me gusta que usted lea conmigo la Biblia. Me gusta que usted lea conmigo la Biblia para que usted certifique, verifique. Porque el Señor hace esta declaración: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, ¿qué dice? No es el que me conoce, sino el que me sigue. Para seguir a Jesús hay que renunciar a las cosas del mundo. Mire, hay gente que conoce de Dios, pero vive una vida llena de pecado. Mentiras, robos, engaños, adulterio, fornicación, todo tipo de cosas que es pecado. Conoce, pero dice el Señor claramente: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuidado, hermanos, cuidado. Es decir, que es muy cierto que no evitaremos el tener que pasar por momentos muy difíciles. No evitaremos el tener que pasar por momentos muy complicados en nuestra vida, pero sí podemos evitar, hermanos, que estos vengan a secuestrar nuestra paz, que estos vengan a secuestrar nuestra felicidad, que vengan a encarcelar nuestra confianza en Dios. Job decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún de esta circunstancia, de esta enfermedad, de esta miseria en que vivo, Él me va a levantar. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? ¿Cuántos años tiene usted con esa maldita enfermedad? Pero ya se la apropió, ya hasta le puso nombre: es mi enfermedad, mi azúcar, ¿Y quién se la dio? Llegó, pero no llegó para quedarse, se tiene que ir, porque para nuestro Dios todo es posible. Los milagros son la evidencia del carácter de Dios. Dígalo conmigo: los milagros son la evidencia del carácter de Dios. Así es Dios. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Por eso yo quiero que usted y yo vayamos a una reflexión seria sobre este tema. Esta historia, hermanos, que hemos leído de Lázaro y sus hermanas, conocidas para nosotros como María y Marta, nos dejan una enseñanza de cómo debemos caminar con Dios en esos tiempos difíciles. Jesús era amigo de ellos, era amigo de la familia, y según la historia conocía a Lázaro desde los 12 años. O sea, no era una amistad, hermanos,
muy superficial, sino que era una amistad de años, desde los 12 años. Porque José y María conocían a los padres de Lázaro, de María y de Marta, y ahí llegaban a pernoctar cuando venían desde Nazaret a ofrecer todos los rituales que exigía la religión judaizante. Ahí llegaban. Pero nos enseña esta historia de cómo debemos caminar con Dios en esos tiempos difíciles, en esos tiempos complicados. A veces decimos, bueno, es que yo estoy pidiendo y pidiendo, hermano, pero pues no sé por qué. Yo no sé por qué no recibo. Y hacemos cierto análisis personal. Y hermano, Santiago en el capítulo 4, en el verso 3, mire lo que nos va a contestar. Santiago es el hermano de Jesús, hermanito, hijo de María. Jesús era el mayor y Santiago, el que escribe esta carta, es hijo de María, hijo de José. Y nos escribe en el capítulo 4 de su carta universal, nos dice en el verso 3, los voy a esperar para que la leamos juntos. ¿Qué dice ahí? Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos. Ese es el problema. Yo he orado por muchas personas y lo digo como, ¿cómo se dice? Como un comercial. Espero que usted no se sienta mal. Oro por ellos, Dios los sana y se van a Cancún a festejar. En lugar de estar aquí. Dios los bendice porque pedimos bendición y andan de paseo. Y yo no digo que pasear sea malo, yo lo hago, pero todo tiene su tiempo. Dios los sana de una enfermedad porque ya no pueden trabajar y después no vienen a la iglesia porque tienen. Ahora, yo no digo que venir en este ritual a la iglesia es lo máximo, pero es lo mejor, porque venimos a unir nuestras voces, nuestros corazones para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y la Biblia dice, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Ahora, ¿cómo es que debemos orar para que Dios conteste? Esto no se trata de oraciones repetidas, hermanos, eso no es correcto. Muchas veces hemos pedido y pedido, pero no hay respuesta de parte de Dios. A mí me ha sucedido. Hemos sentido el silencio de Dios. Hemos experimentado el que Dios guarde silencio cuando yo estoy pidiendo, clamando y no hay respuesta de parte de Dios. En algún momento, hermanos, de nuestra vida hemos tenido que enfrentar alguna enfermedad y hemos orado y como que parece que Dios no nos escucha. Parece que Dios guarda silencio. Y es ahí, hermanos, en donde nuestra fe en Dios empieza a debilitarse. Y yo he escuchado no solamente a hermanos común y corrientes, algunas veces son más corrientes que comunes, pero he escuchado a pastores que dicen, hermano, ya de verdad ya no sé si creer o no, porque ya le hice por aquí, le hice por allá, ya fui allá y más allá. Es que no hay que ir más allá. ¿Qué dice Hebreos? Puestos los ojos, díganlo fuerte para que oigan los que no hablan. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe debe estar puesta solamente en Él. Pero muchas veces, hermanos, no podemos negar que parece que Dios no me escucha. Y es ahí donde nuestra fe se ve a veces grafiteada. Y comenzamos a dudar. Y comenzamos a caer en esos renglones torcidos de la vida. Es ahí donde esos momentos cuando nuestra confianza en Dios se debilita.
Y aunque sabemos que Dios está ahí, y sabemos también que Él nos ha escuchado, pero por algún motivo no nos ha contestado como nosotros queremos. Y es entonces, hermanos, que se inicia en nuestra mente una guerra de pensamientos encontrados, como el pensar que realmente Dios no tiene ningún interés en ayudarme a salir de mi problema. Y empezamos a alejarnos de Dios. Poco a poco empezamos a alejarnos de las cosas de Dios porque sentimos que a Dios no le interesa lo nuestro. Y eso, hermanos, no es correcto. No es correcto. Ahí es donde debemos cuestionarnos de manera muy personal y muy sincera. ¿Tendrá Dios algún propósito para mí? ¿Tendrá Dios algún propósito en mi vida al actuar de esa manera tan extraña y guardar silencio? Mire, vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo 29, verso 11. Capítulo 29 de Jeremías, verso 11. Para que vea usted la manera en que Dios habla. Y vea usted, y oiga y vea lo que Dios está diciendo. Cuando dice la palabra de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darles el fin que esperan. O sea, no es como yo quiera ni como nosotros queramos, sino como Dios tiene planeado. Porque al final Dios siempre logrará su propósito en nosotros. Nos guste o no nos guste. Pero una cosa, Dios siempre está ahí para ayudarnos. El testimonio que podemos nosotros tomar como una evidencia es la de los 3 jóvenes hebreos. Dios no los libró del horno de fuego, pero Dios estaba ahí con ellos en el horno de fuego. Y ni su cabello, ni su ropa, ni su calzado fue dañado por el fuego. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Porque Dios estaba ahí. Yo he oído testimonios, hermanos, muy lindos, muy preciosos, que hacen que nuestra fe se llene de mucha creatividad teológica. De decir, hermanos, a mí me operaron. No quiere decir que no me operaron, sí me operaron, pero sabe una cosa, volvieron a cerrar. ¿Por qué? Porque no encontraron nada. Sí me operaron, pero no encontraron nada. Otras veces he oído testimonios de personas que dicen, a mí me abrieron, me operaron, pero los médicos dijeron, es que ya no hay nada porque alguien se nos adelantó. Alguien hizo una cirugía con herramienta, con instrumentos que todavía no existen, y ese es el poder de Dios. Dios permitió esa operación. Pero es ahí donde Él se glorifica. Es ahí donde Dios se manifiesta. Y eso es algo muy difícil, hermanos, de dimensionar en nuestra mente natural. Ahora, ¿quiere usted saber cuál es la clave para que Dios conteste? ¿Cuál es la clave para que Dios conteste? Mire, vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Ahí está la clave, hermano. Como dice un hermanito, no os hagáis. Lean bien para que entiendan bien. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo sugiero, es que a mí me parece. Pues quédese con sus pareceres y con sus sugerencias. Pero mire lo que Dios dice en su palabra. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. ¿Lo tiene? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Subráyelo. Él nos oye. Él nos oye. Él nos va a oír.
todo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, la historia de Lázaro y su familia, como Marta y María, como se les ha llamado. Y digo esto, hermanos, porque ellos, tanto ellas como Lázaro, tienen sus nombres propios judaizantes, de judíos, que nosotros no conocemos, pero así se nos fue traducido para que nosotros podamos interpretarlo y entenderlo. De este hermoso testimonio se desprenden algunas motivaciones muy interesantes para nosotros. Primero, hermanos, que Lázaro era amigo de Jesús. A mí me sacó de mi dolor, de mi tragedia, cuando murió mi hermano Omar, porque él era para mí como un hijo. No solamente era mi hermano, porque me quedó a mí de niño cuando mi madre murió y quedamos solos. Y a mí me tocó vestirlo, me tocó cuidarlo, me tocó ayudarle en todo a mi hermano. O sea, no, y era menor que yo. Pero a mí me ayudó mucho el mensaje que escuché del hermano Imar, cuando dijo: los amigos de Dios también se mueren. Los amigos de Dios también se mueren. Y usted ve la historia. Abraham era amigo de Dios y usted ve que Abraham murió. David era el alma de Dios en la tierra y David también murió lleno de días. Job era el trofeo de Dios en la tierra. Era el paradigma. No hay otro como él en todos. Mas, sin embargo, enfermó y murió lleno de vida. Eso me desbloqueó. Me hizo ver más allá de mis tinieblas y llegó la luz del cielo para entender el carácter de Dios. Que a veces las cosas no son como yo quiera, sino como Él quiere. En segundo lugar, María y Marta le notificaron que su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Uno se pregunta, bueno, ¿y entonces por qué el Señor no hizo lo correcto? Lo más lógico era ir y arreglar todo, porque esa es la fotografía que vemos aquí en el Evangelio, de ir y sanar a los enfermos. Eso era lo que hacía el Señor. Pero mire, volvamos al pasaje original de San Juan, capítulo 11, y leamos lo que dice el verso 6. Cuando yo, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, yo no sé por qué no reaccionó si era su amigo. Dicen que los amigos a veces tenemos que estar donde no queremos estar, pero hay que estar con los amigos. Me incomoda estar aquí, pero aquí debo estar, porque son mis amigos. ¿Por qué es que muchas veces Dios guarda silencio, hermanos? No lo sabemos. No lo sabemos. Y a veces eso nos incomoda y nos molesta con Dios, porque al parecer llegamos a creer que a Dios no le interesa nuestro problema. Y hermanos, yo les digo una cosa, que a veces no es malo enojarse con Dios. Es una actitud ordinaria y normal, natural en nosotros. Dirá usted, hermano, pero ¿qué le pasa? Vaya conmigo, por favor, nuevamente, para que salga de ese bloqueo religioso. Jonás capítulo 4, versículo 1. Vayamos, por favor, en el libro de Jonás. En el capítulo 4, ya lo tiene. Algunos ni con celular lo hayan, hermano. Jonás capítulo 4, pero Jonás, ¿qué? Se apesadumbró en extremo. ¿Y qué hizo? Y se enojó con Dios. ¿Por qué se enojó Jonás con Dios? Porque Dios no hizo lo que él quería. Y ahí lo dice. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso se enojó, porque Dios es bueno. Miren, hermanos, cuando Dios guarda silencio es porque quiere enseñarnos algo bueno que yo no entiendo ahora. Yo les he enseñado algo que a mí me ha ayudado mucho. Yo a veces le digo: Señor, gracias porque no has contestado mi petición. Gracias porque sé que tienes algo mejor para mí el día de mañana. Gracias, Señor. Yo no llego a reclamarle, aunque es normal reclamarle, aunque es normal a veces enojarnos. Si usted no se ha enojado con Dios, entonces no es humanoide usted. ¿Quién sabe de qué planeta venga? Pero es normal enojarnos con Dios cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando Él no contesta lo que yo le estoy pidiendo oportunamente. Y a veces buscamos en lo más profundo de nosotros y decimos: bueno, ¿dónde? ¿Estaré en pecado? ¿Estaré mal? Ya leímos la clave para que Dios conteste. Nosotros a veces pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Porque no pedimos todo conforme a su voluntad. Ahora, yo una cosa sí les digo, hermano, todos tenemos derecho a preguntar. Sí. Todos tenemos derecho a pedir que se nos explique el por qué. Es correcto. Pero a lo que no tenemos derecho, hermanos, es a reclamar. A reclamar. Algo que no tenemos derecho es a exigir todo lo que nosotros queremos sin tener una buena actitud ante Dios. Una actitud de reverencia, una actitud de humildad, una actitud de temor. A veces preguntamos: bueno, ¿y por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios a mí no me escucha? Muchas veces lo que Dios quiere hacer es, ¿sabe qué es, hermanos? Desprogramarnos del sistema al que estamos muy conectados. De tal manera que aunque nosotros creemos en Dios y confiamos en Él, sin embargo, hay en nosotros mucha interferencia intelectual. Por eso cuando Israel cayó en ese nivel, Dios le dice: mis pensamientos, Israel, no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así es de que o caminas o hasta ahí. ¿Cuántas veces Dios intentó desaparecer al pueblo de Israel? Muchas veces. No le dijo: ¿se acuerdan ustedes de aquel momento cuando era crucial para nosotros, hermano? Porque si Moisés no interviene, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque la simiente que era la esperanza de toda la humanidad se escondía en ese pueblo. Y Dios le habla a Moisés cuando Dios se hartó de todo ese jueguito religioso que traían ellos, después de que Dios los había sacado con brazo fuerte de Egipto y había avergonzado al imperio más poderoso del tiempo y había humillado al faraón. Y dice la Biblia que Él los sacó con brazo fuerte. Es más, no se vinieron con las manos vacías. Dice que Egipto, los habitantes de Egipto les pagaban por tal de que salieran, porque los egipcios se enfermaban, pero ellos no. Los egipcios se les morían los primogénitos, pero a ellos no. ¿Dónde estaba? Es que ellos adoraban y servían al Dios de la luz, al Dios de la luz, al Dios que ilumina, al Dios único y verdadero, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y ya leímos el miércoles pasado, pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios. Vuelvo a repetirles a ustedes que no vinieron, tomen el teléfono a Dios y pregúntenle si lo que ustedes hacen es agradable a su presencia.
porque lo que no es agradable a Él, dice, yo los vomitaré de mi presencia. Porque Dios es un Dios bueno, pero es un Dios justo. Nuestro Dios es Dios de misericordia, pero es un Dios también de justicia. A veces hay en nosotros mucha interferencia intelectual. A veces hay en nosotros, mis amados hermanos, mucha interferencia religiosa. Hay mucha interferencia secular. Y esta es la razón por la que nuestra fe a veces no se activa correctamente. Yo no digo que no tengamos fe, sí, pero no se activa porque hay mucha interferencia. ¿Se ha fijado usted cuando alguien le habla y hay mucha interferencia? ¿Qué sucede? Pues no te escucho, no te entiendo, no sé lo que dices. Y cuando hay interferencia, no sabemos lo que Dios está diciendo. Aquí está su palabra, dice, les di mi palabra para que ustedes la escudriñen, para que ustedes la guarden. Esa es la razón por la que a veces nuestra fe está mal sintonizada, sencillamente porque a veces nos creemos con el derecho de pedir, exigir y hasta reclamar sin hacer una valoración correcta de lo que somos, de lo que hemos hecho con nuestra vida. La respuesta es muy clara. Vaya conmigo a Josué capítulo 1, versículo 8. Ahí está desde siempre la respuesta para nosotros. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él para que hagas todo conforme en él está escrito. Y luego señala con letras mayúsculas en su vida, márquela siempre. Entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué más? Y todo te saldrá bien. Se fija que hay cuando usted y yo caminamos en esa sintonía y nos desprogramamos de todo el sistema del mundo. Hermanos, cuidado cuando tomamos ese lenguaje del mundo. Ay, hermano, está bien caro todo. Sí, gracias a Dios que está bien caro. Que va a subir la gasolina a 1,000 pesos el litro. Gracias a Dios, Dios proveerá. ¿O no lo creen? ¿O son ustedes del club de Marta? Yo sé que mi hermano resucitará, pero en el día postrero. O sea, yo sé, pero no creo. No, Dios proveerá. Dios siempre ha cuidado de nosotros. ¿Sabe usted, hermanos, que muchas de las veces, bueno, yo creo que estamos tan ocupados en nuestras cosas muy personales, porque tal vez tenemos ya todo lo que necesitamos y tenemos todo lo que queremos, de tal manera que sin darnos cuenta nos olvidamos de Dios. Cuando empiezan a suceder ciertos detalles o ciertas cosas que nos incomodan y nos están afectando, hermanos, es ahí donde nos acordamos de Dios. Y nuestra actitud es de desesperación, de angustia. Y es ahí donde sentimos que Dios no nos oye, y a veces preguntamos, ¿por qué no nos contesta? Pero yo creo, hermano, yo creo que Dios realmente lo que quiere es llamar nuestra atención al permitir ciertas cosas en nuestra vida. Porque Dios, hermano, no solo está esperando nuestras órdenes. Porque Dios, hermanos, no está esperando solamente que hagamos lo que que Él haga lo que yo quiera y lo que yo necesito. A veces pasamos por alto o ignoramos que nuestro Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere en todos los universos creados, porque dice, suyos somos y ovejas de su prado. Dios muchas veces tiene que actuar así, hermanos, para captar nuestra atención y desbloquearnos del sistema mundanal. Muchas veces como que no estamos listos para ver su poder en acción en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de un pasaje que Jesús les dijo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
Y todas las demás cosas que dice, cuando se tiene bien establecida nuestra fe en el único Dios verdadero, para Él todo es posible. Vaya conmigo a San Juan capítulo 11, versículo 11. Todo tiene su tiempo. Muchas veces como que no estamos listos, hermano, para ver su poder en acción en nuestras vidas, pero cuando llega el momento, Dios actúa. Vea lo que dice San Juan 11, 11. Y les dijo ¿a quién? ¿A quién les dijo? A sus discípulos. ¿Qué les dijo? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para... Cuando estamos listos, llega. ¿Cuántos están listos para recibir una bendición de Dios este día? ¿Cuántos están listos para recibir una bendición de Dios este día? Usted la busca, la necesita, la quiere. Él quiere. Si tú quieres, Él quiere. Cuando estemos listos, Él está listo. Por eso Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Ahora, ya para ir aterrizando, ¿por qué es que Dios tiene que contestar nuestras demandas si nosotros andamos desviados de sus preceptos y de sus mandamientos? Que algunas veces Dios tiene que hacer, hermanos, ciertas excepciones, porque a veces así lo hace, es correcto, pero el carácter de Dios no es así. El carácter de Dios no es así. Y aquí es donde yo les digo, tengamos cuidado. Óigame esto, por favor. Tengamos cuidado, porque cuando Dios no contesta como yo quiero, cuando Dios no contesta como nosotros queremos o como nosotros necesitamos, cuidado, hermanos, mucho cuidado. Porque el viejo guardián llamado el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre nos va a ofrecer otras alternativas. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio precisamente, hermanos, de que nos alejemos de la misericordia y del amor de Dios. Lo hizo con el mismo Señor Jesucristo. Si postrado me adorares, si haces esto, siempre Él va a ofrecer otras alternativas. Tengamos cuidado. Por eso en este Evangelio de San Juan encontramos también no solamente que Jesús era amigo de Lázaro, no solamente que cuando estamos listos Él viene a hacer el milagro, que a veces los milagros tenemos a veces que decodificarlos y entenderlos de cómo y de qué manera es que estos se presentan. Aparecen tres clases de personas. Una de ellas se llamaba Marta. Marta vivía siempre en el pasado. Vea conmigo el verso 21. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella vivía en el pasado. Y Jesús le da una respuesta más adelante de una manera muy inteligente. Yo soy, Marta, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay gente que vive, hermanos, en el pasado, olvidando lo que queda atrás. Otro personaje se llama María. Ella es de las hermanas tranquilas, hermanos, del club de la tranquilidad. Ella aceptó la situación como algo normal. Vea el verso 21. El verso 20, por favor. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero ¿qué dice? Pero María se quedó en casa. Esas son de las que aceptan la realidad así, que le decimos, oye, pues ¿qué le pasa a este? Estos son los que continuamente dicen, pues si Dios quiere, si Dios hubiera querido, si Dios quisiera, pero Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas
Otro personaje es Lázaro, había muerto, son los que sufren las consecuencias, son los que sufren las tragedias. Hermanos, y con esto aterrizo, pero el Señor Jesús tomó el control de toda la situación desde el principio. Él sabía que Lázaro iba a morir y esto no lo sorprendió. Desde el verso 4, en el verso 11 y en el verso 14. Él tenía el control de la situación. Algo que no debemos olvidar nosotros, hermano, que a pesar de lo que estemos viviendo, Jesucristo tiene el control de nuestra vida. Amén, hermanos. Eso se llama mayordomía. Él sabe lo que necesito y Él sabe lo que tenemos que hacer. Y Él sabe lo que nosotros tenemos que esperar. Él tenía una respuesta para ese problema. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Cuando nosotros caminamos en esa frecuencia y caminamos en esa rectitud, en esa confianza, somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Esta declaración, hermanos, es la que ha sostenido nuestra fe. Es aquí donde se despejan nuestras dudas acerca de la muerte. Es aquí donde se despejan todos nuestros temores acerca del más allá. Mire, vaya conmigo a ver el verso 29. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Vino de prisa y vino a él. ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló. El problema muchas veces de nosotros es que nos creemos con, no sé quién les enseñó, con el derecho de reclamarle a Dios, de exigirle a Dios. Y esta mujer nos da una lección a nosotros. ¿Qué hizo? Se humilló. A veces nuestro problema es nuestra actitud de soberbia, de ignorancia, de altivez. Se postró a sus pies. Es un reflejo del dolor que ella sentía. Y es entonces cuando comienza esa escena extraordinaria. Hay que quitar la piedra. Hay que hacer a un lado, hermanos, desprogramarnos de lo imposible. Yo creo que para Dios todo es posible. Pero tenemos que entender que los milagros son la evidencia del carácter de Dios. Mire lo que dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. ¿Qué dice San Juan? Tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esas son las columnas de nuestra fe. Pero hay que quitar la piedra, lo imposible, hay que desaparecer la lógica, hay que desprogramarnos del sistema mundanal y empezar a caminar en fe, porque es la fe la que hace que el corazón de Dios se mueva hacia nosotros. Hay que creer, definitivamente hay que creer precisamente. Y Jesús lo dice, vaya conmigo al verso 40 de ese mismo capítulo 11 de San Juan. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y finalmente, hermanos, lo que nosotros podemos aprender de este hermoso pasaje, de este hermoso acontecimiento, es que hay que obedecer al Señor. Verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy porque haberme oído. Verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tenemos que hacer a un lado todas esas cosas que nos están, hermanos, debilitando nuestra fe.
Y tenemos que alzar nuestra fe y encaminarla hacia el único Dios verdadero. Y créalo, para Dios todo, absolutamente todo, es posible. Dios desea lo mejor para nosotros, pero tenemos que encontrar el momento y el lugar. Y este es el momento y este es el lugar para que usted active su fe. No hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Quiere estar en pie conmigo unos minutos? ¿Usted cree que Dios pueda sanarle, hermano? Entonces pase aquí al altar. Pero si cree, si no cree, ni se mueva, por favor. Pero si usted cree, dé el paso de fe. Y no es lo que yo voy a hacer, sino es lo que usted va a hacer. El Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Dios puede hacer el milagro. Este día es el día que hizo Jehová. Quiero que por favor levante su mano con sus palmas hacia arriba. Yo no sé lo que tú has venido, dice un canto. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo he venido a adorar a Dios. ¿Hace cuántos años le dijo el Señor a aquel hombre que padeces esto? No era una pregunta ociosa, era una pregunta con intención. Otras veces el Señor Jesús les dijo, ¿qué quieres que te haga? Si hubiera sido como nosotros, le hubiera dicho como un mexicanoide cualquiera, ¿no estás viendo que estoy ciego? No, le dijo, Señor, que reciba la vista. Nuestra actitud determina nuestro futuro. Nuestra actitud determina cómo la evidencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pero es usted el que tiene que buscar de Dios. Cualquiera que sea su necesidad, Dios va a operar este día ese milagro. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Usted que está en su lugar ahí, si quiere estar sentado, mejor siéntese. Siéntese para que descanse. Si quiere estar de pie, pues usted sabe lo que hace, pero no tiene que estar de pie. Yo quiero tratar con estos que están aquí en el altar. Su actitud y su humildad, Dios les va a recompensar. Cualquiera que sea su necesidad, Dios les va a contestar. Él se pasea por aquí, no porque yo quiera que se pasee, Él es soberano. Y Él dijo que donde están dos o tres, ahí está Él. Y si Él se pasea por aquí, Él te va a preguntar a tu oído, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Y es entonces donde usted va a decirle, Señor, yo quiero recibir sanidad. Yo quiero recibir tu bendición este día. Toda enfermedad en sus huesos se desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en su sangre desaparece ahora mismo. Todo problema en su vientre desaparece ahora mismo. Toda enfermedad en su intestino desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo problema en su vista, recuerde que al que cree todo le es posible. Quizá hay problemas en su matrimonio. Espere este día. A partir de hoy las cosas van a cambiar, porque usted ha creído, y eso es lo que más le agrada a Dios.
Que usted crea en su palabra. Que usted crea en su corazón. Las cosas no suceden por casualidad. Las cosas no suceden por cuestión de circunstancias. Muchas de las cosas suceden porque yo le pido a Dios. Y si yo le pido a Dios en el nombre de Jesús, dice, ustedes lo van a recibir. No hay nada imposible. Eso tiene que graficarlo usted en su mente y en su corazón. Desbloquéese de todas esas cosas de la religión. Eso no es bueno. Eso no le agrada a Dios. Desbloquéese de todas esas cosas culturales, sociales. Nuestra confianza está en Dios. Por eso Jesús le dijo a esta familia, a Marta, a María, y les dijo a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Créalo solamente, créalo. Ahí está la poderosa mano de Dios tocando su cuerpo. Ahí está la poderosa mano de Jesús tocando su cuerpo enfermo. Ahí está el Espíritu Santo hablando a su oído, motivándolo, impulsándolo. Usted solo tiene que creer, eso es todo. Usted tiene que activar su fe. Desbloquéese de ese sistema mundanal. Desbloquéese de todas esas cosas que lo están contaminando y que están leudando su fe. Deje que Dios, deje que Jesús tome el control de su vida.